Buenos días, mis hermanos de la Iglesia de Cristo, que el Señor los bendiga a todos ustedes en este especial día del Señor. Y qué bueno que vamos a estar reunidos una vez más y que estamos reunidos una vez más para adorar a nuestro Dios de la manera que Él le agrada. Y siempre hago el llamado a la iglesia, ¿no?, a que sigamos cuidándonos y que sigamos orando con firmeza, con fe, de que toda esta situación se va a solucionar y que podremos prontamente podernos reunir nuevamente conforme a su voluntad, conforme a lo que Él tenga preparado para nosotros. A ver si esta pandemia desaparece y las vacunas son totalmente efectivas y la iglesia puede volver a la normalidad y a reunirnos en el local, lo cual anhelamos de todo corazón. Así que, mis hermanos, los invito a concentrarnos también ahora, que vamos a estudiar la palabra de Dios, y hoy les traigo un sermón que he titulado El andar humilde. Hace muchos domingos atrás nosotros dejamos pendiente, ¿no?, esta enseñanza. Tocaba muy superficialmente acerca de la humildad, y creo que es una enseñanza que tiene mucha relevancia para nosotros como discípulos de Jesús. Por supuesto, no pretendo con este sermón tocar todo lo concerniente a la humildad, porque es un tema bastante abarcador. Sin embargo, con la ayuda de Dios podremos estudiar y podremos estudiar acerca de esta temática y podemos sacar las ideas esenciales acerca de ella. Es mi especial interés que podamos compartir esta enseñanza juntos, la cual la he basado en Efesios capítulo 4, versículo 2, que yo le voy a estar leyendo en este domingo desde la Nueva Traducción Viviente. No es la versión que comúnmente tenemos nosotros. Y Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 2, a los efesios precisamente: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y me basé en este texto, y desde aquí quiero partir, porque el llamado que hacía Pablo era un llamado a la humildad. Por supuesto, tiene mucho que ver con el andar o el proceder de nosotros como cristianos. ¿Cómo estamos andando nosotros en el camino de Dios? Si es que estamos andando de una manera humilde o si estamos andando de otra manera. El llamado es precisamente al andar humilde. Una de las tantas cosas que ha dejado el pecado en el hombre, en la naturaleza caída del hombre, es la absoluta carencia de humildad. Verdaderamente, cuando nos ponemos a pensar, si Adán y Eva hubiesen sido verdaderamente humildes, hubiesen decidido por hacer la voluntad de Dios antes de hacer su propia voluntad. Es decir, yo no creo que nosotros podamos ser genuinamente humildes a menos que Dios nos enseñe a ello y nos enseñe esa virtud para que nosotros podamos añadirla a nuestro andar. La humildad no es natural para el hombre caído. Nadie nace con esa humildad. Y nuestra carne pecaminosa lamentablemente se opone totalmente a esa humildad que deberíamos tener. La verdadera humildad solo es posible, y únicamente es posible, tenerla a través de la obra especial de Dios y la aplicación de su sabiduría. Y yo pregunto, ¿cuál es o qué es la verdadera sabiduría? ¿Cuál es el secreto de vivir la vida en este mundo? ¿Cuál es el secreto de andar en sabiduría? ¿Qué es la verdadera sabiduría? La Escritura lo dice con claridad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y estamos hablando de algo que está antes de la sabiduría. Estamos hablando de la humildad. Porque aquellos que sean verdaderamente humildes, podrán alcanzar sabiduría. Únicamente alcanzarán sabiduría aquellos que vivan en humildad, aquellos que anden en humildad. Porque solo los que son humildes están dispuestos a humillarse bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Están dispuestos a aceptar, hacer su voluntad y dejar atrás sus propios deseos. ¿Me recuerdan las palabras de Jesús?
cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios están dejando atrás su propio deseo, están dejando atrás su propia voluntad y están enfrascándose con sinceridad en hacer la voluntad de Dios. Así que puedo decirle que el temor de Dios es el único suelo del cual puede crecer la verdadera humildad. Solamente en el temor de Dios es donde crece la verdadera humildad. Una persona es humilde cuando reconoce que no tiene en sí mismo, ni por su preparación, ni por su experiencia, ni por su sabiduría, el conocimiento, la competencia y la fuerza necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Cuando tú logras reconocerte de esta manera, vas a recibir bendición y vas a poder andar de la manera que Dios quiere que nosotros andemos. Podremos andar en humildad cuando nosotros reconozcamos que por nuestros propios medios no podemos alcanzar absolutamente nada. E indudablemente hallaremos ese secreto que nosotros necesitamos hallar y que con este sermón pretendo compartirle. El Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 8 dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La pregunta es, ¿te estás fiando entera y completamente de Jehová? ¿O te estás apoyando en tu propia prudencia? ¿Crees que por tus propios medios puedas hacer la voluntad de Dios? ¿Crees que puedes alcanzar sabiduría por tus propios medios? ¿O crees que necesitas de Dios para poder lograr todas estas cosas? El proverbio es claro. Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal. Pero no creas que tú solo puedes lograrlo. No seas sabio en tu propia opinión. Trata de buscar hacer la voluntad de Dios y confiar plenamente en Él. El temor de Dios es la antítesis intelectual y moral del orgullo. Los orgullosos son sabios en su propia opinión, no temen a Jehová, porque creen que ellos mismos por su propio medio pueden lograr hacerlo absolutamente todo. Si eres orgulloso, realmente no temes a Dios. Pero si temes a Dios, entonces podrás lograr ser verdaderamente humilde. No es frecuente que un hombre pueda hablar sin peligro de su propia humildad. Los hombres humildes están mayormente conscientes de un gran orgullo, mientras quienes se jactan de humildad verdaderamente están carentes de ella y solamente están demostrando que realmente carecen de esta virtud y más bien lo que necesitan esa humildad. Simplemente, ¿qué es exactamente la humildad? ¿Sabes una cosa? La humildad es eso, que cuando lo tienes, cuando reconoces que lo tienes, lo acabas de perder. La humildad es eso de cuando tú reconoces, ya tengo, ya soy humilde. Justo en ese momento que lo reconociste, dejaste de ser humilde. Ahora, es entonces cuando quizás usted no sabe si verdaderamente es humilde, que realmente usted lo sea. Dice este dicho, que el primer acto de falta de humildad es reconocerte o hacer notar a los demás que eres verdaderamente humilde. Nunca caigas en el error, de querer resaltar tu humildad delante de los hombres. Aquellos que resaltan o quieren hacer notar su humildad realmente son personas soberbias. Son personas que carecen de ese don tan grande y tan necesario en la vida del cristiano. Para nosotros poder andar humildemente, simplemente tenemos que andar. Tenemos que buscar de Dios y que tenemos que tratar de hacer su voluntad y de pedirle a Él que nos ayude a hacerla, porque por nuestros propios medios nos es totalmente imposible. ¿De dónde proviene el título del sermón, que a la vez es un llamado y una necesidad para toda la iglesia? Pues viene de la palabra de Dios, mediante la exhortación que Pablo hace a cada cristiano a llevar una vida digna del llamado que habían recibido o que hemos recibido de parte de Dios. Por eso yo quisiera compartir con ustedes el texto en Efesios,
capítulo 4 del versículo 1 al 3 para que vea el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 1, recuerde, se lo estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Bendito sea nuestro Dios que nos deja revelada esta palabra. Mira, hermano, gracias a Dios que esto nos quedó revelado para todos nosotros. Pablo decía y hacía un llamado a la iglesia o a los hermanos de la iglesia en Éfeso a que vivieran una vida digna. Cuando vemos la Reina Valera, dice que andemos dignamente. La pregunta es, ¿en qué consiste ese andar digno? ¿En qué consiste llevar una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios? La palabra de Dios nos dejó reflejada en los versículos 2 y 3 en cuáles puntos es necesario llevar un andar correcto, acorde y agradable al llamado que hemos recibido de Dios. Dice: sean siempre humildes, número 1, sean amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, y número 6, enlazados mediante la paz. Paz, unidad en el Espíritu, amor, paciencia, humildad, amabilidad. Pero la primera de todas que mencionó fue la humildad, diciendo que seamos siempre. Y cuando la Escritura dice siempre, es siempre. Cuando dice todo, es todo. Y cuando dice nada, es nada. Está diciendo de que siempre andemos de manera humilde, porque Dios espera de nosotros que andemos en humildad. Nosotros somos salvos por gracia, y más, aspiramos que por la gracia de Dios, Dios nos salve. Pero es que solamente Dios da gracia, y da su gracia a los humildes. Dios no le da su gracia salvadora a más nadie que a aquellos que van buscando de Él en humildad. El don no merecido de Dios no es para cualquiera. No es para aquel que dice: yo lo tengo todo, no necesito nada. Sino para aquel que dice: no tengo nada, lo necesito todo. Dios da gracia a los humildes, y la palabra de Él nos deja expresado con claridad en Santiago capítulo 4, versículo 6, desde la Nueva Traducción Viviente, como se lo estoy leyendo. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dice la Reina Valera del 60, que es como lo dominamos, ¿no? Lo conocemos nosotros. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios a la cual nosotros aspiramos y la cual nos hace salvos delante de su presencia es una gracia que Él solamente otorga a aquellos que son verdaderamente humildes. Es imposible que Dios te pueda dar esa gracia si no estás andando de la manera correcta, si no te estás dirigiendo a Él de esa manera agradable, en humildad, como Él espera. Solo los que se humillan ante Dios pueden repeler al diablo, pueden hacer que el diablo se vaya, se aparte completamente de tu vida. Eso también la Escritura nos lo refleja. En Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La humildad y la humillación, la humillación es la actitud del humilde. Y la Escritura nos está invitando a que nos sometamos, a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Así resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Aquellos que son verdaderamente humildes, ni siquiera el diablo puede lograr hacerles caer en sus vidas, porque viven en humildad, porque viven haciendo la voluntad de Dios, porque viven agradando a Dios en todo. Solamente los humildes lograrán hacer que el diablo se separe completamente de sus vidas. Dios espera, mi hermano, que tú recibas su palabra con humildad. Fíjate en cuántas cosas Dios quiere que nosotros andemos de manera humilde. En Santiago capítulo 1, versículo 21 nos dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio
y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Solo los que aceptan con humildad la palabra de Dios son capaces de obedecerla inmediatamente. La pregunta es, ¿cuántas veces que has escuchado la palabra de Dios, no solamente en un sermón, sino tú de manera personal, cuando la lees, cuando la estudias, has sido capaz automáticamente de erradicar eso que estás haciendo mal y comenzar a hacerlo bien? Pues dice la Escritura que aceptes con humildad la palabra de Dios. Dios mismo espera que nosotros aceptemos con humildad su propia palabra, sin pensarlo dos veces. Solo los que así la reciben podrán alcanzar sabiduría. También Dios escucha las oraciones de los humildes. Cuando te acercas a Dios en oración, cuando te diriges en oración a Dios, ¿cómo lo haces? ¿Los haces como el fariseo o lo haces como el publicano? ¿Te jactas en la presencia de Dios o dices, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador? ¿De qué manera tú te diriges a Dios? Bueno, eso solamente tú lo sabes y solamente tú lo puedes erradicar. Pero la Escritura nos señala, nos indica. Dios nos está diciendo de alguna manera que Él escucha las oraciones de aquellos que son humildes. Dice el Salmo capítulo 10, versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, porque Dios está pendiente constantemente a la oración de aquel que se dirige a Él en humildad. Pero es imposible llevar un andar humilde, mi hermano, cuando no eres un verdadero discípulo o cuando no sigues el verdadero ejemplo de humildad. Yo creo que este sermón no podía finalizar sin citar o sin observar el verdadero ejemplo y el más grande de los ejemplos de humildad que tenemos nosotros, nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29 decía Jesús, enfáticamente, con claridad, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El andar humilde cobra su mayor esplendor cuando el verdadero discípulo de Jesús fija los ojos en Él y decide ser como su Señor. Y decide seguirle a Jesús, estando dispuesto a hacer lo mismo que Él hizo. Estando dispuesto a andar de la manera que Jesús anduvo. Hace poco yo hablaba con una persona a la cual aprecio mucho, a la cual quiero mucho. Y me decía, sabes, he cambiado bastante, he crecido, he aprendido a soportar. A veces cuando no tengo la razón yo simplemente me quedo callado y escucho. Y cuando he tenido la razón y me están regañando por algo injusto, también me he quedado callado porque tengo que respetar a mi padre. Y he aprendido, porque he aprendido acerca de la humildad. Y yo decía, concho, es que yo estoy estudiando acerca de esto y estoy preparando un sermón acerca de esto y esta persona se me está reconociendo como humilde. Pero como es una persona del mundo, no es una persona cristiana, tengo el deber de darle la verdadera enseñanza. Yo le decía, ¿sabes qué? Alcanzarás o podrás ser verdaderamente humilde cuando dejes de reconocerte como humilde. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo que hizo Jesús? A soportar cómo injustamente era golpeado, escupido, e incluso crucificado en una cruz sin haber hecho mal alguno. Eso le dio un momento de impacto, un momento de silencio, porque estar dispuesto a hacer en humildad lo mismo que hizo Jesús es un acto que requiere verdadera humildad y verdadero amor, dedicación y temor a Dios. El estar dispuesto a soportar algo o que te hagan o que te digan algo que tú realmente ni siquiera mereces que te digan. Eso es humildad. Y no se trata de que nosotros creamos o tengamos humildad según nosotros creemos, sino la verdadera humildad, la humildad de Jesús. Y cuando se hable de humildad, tenemos que observar cómo Jesús anduvo. Y aquellos que permanecen en Él debemos andar como Él anduvo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es propósito de este sermón explicar cómo anduvo Jesús.
tú y yo lo conocemos. Solo les puedo decir que sea cual sea la manera en la que Él anduvo, así debemos andar. Y si Él anduvo en humildad, así es como debemos andar nosotros. Es impactante para mí, diría yo que hasta electrizante de alguna manera, el poder leer. Y no puedo dejar de sentir lo que siento cuando leo estas palabras que vamos a compartir. Y es la palabra, el llamado a los filipenses a la humildad y a la humillación, siguiendo el ejemplo de Jesús, para lograr así que quede exaltado Dios y quede exaltado Jesús sobre todas las cosas. Me impacta porque es palabra de Dios y estoy seguro que a ti te pasará exactamente lo mismo. Y ahora sí, quiero que tomes tu Biblia y vayas a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, tú y yo juntos. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Ya lo tienes? Ok, dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Bendito sea nuestro Dios. ¿Quieres andar humildemente? ¿Quieres andar como Jesús anduvo? Humíllate. Humíllate, sé humilde en todo tu ser, no busque tu propio bien. Empieza a preocuparte por el bien de los demás. Empieza a preocuparte por el bien de tus hermanos, de tus familiares. No busque tu bien propio. Ayuda a los demás. Sé como fue tu Señor, que anduvo en amor, que anduvo en sometimiento a la voluntad de su Padre. Dice la Escritura que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor también padeció, así como hemos padecido nosotros. Y en ningún momento negó a su Padre. Simplemente se aferró más a Él. Y nos demostró por la obediencia y por su andar que es la verdadera humildad. Que es tener que soportar que personas y el propio pueblo de Dios lo niegue a Él, lo rechace. Y hasta lo crucificaron y lo mataron. Y Jesús en amor siguió haciendo su misma obra. En humildad siguió andando de la misma manera. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú quieres ser humilde y tú quieres tener un verdadero andar humilde? Fíjate en Jesús. Ponte por debajo de aquellos que quieran estar por encima de ti. No trates de justificar tus malas acciones. Nunca te reconozcas como humilde. Y dale la gloria a Dios en todo lo que pasa en tu vida. Al final, el propósito de Dios, sea cual sea, se va a cumplir. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Lo vuelvo a leer, eso solamente se va a cumplir cuando nosotros vivamos en humildad y las personas vean esa humildad. Aun cuando tú tengas la razón, aun cuando tú creas tener la razón, humíllate debajo de la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y al final se va a doblar toda rodilla y va a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, incluso por tu propio testimonio y por tu propio andar humilde. Dice que había una vez un siervo
que fue frente a una fuente cristalina del agua. Cuando estoy hablando de un ciervo, estoy hablando de un venado, como lo conocemos nosotros. Fue junto a una fuente cristalina de agua y vio en la limpia superficie del agua su linda cornamenta. Sabes que el venado tiene unos cuernos bastante hermosos, ¿no? Y dice, pero oye, es verdad lo que dicen de mí. Tengo unos cuernos muy elegantes, muy hermosos, muy bonitos. Sin embargo, tengo unas patas que, oye, qué feas están, mira qué flacas. Y, esto no, las patas, no puede ser que yo tenga una cornamenta tan bonita y unas patas tan feas y tan flacas. Resulta ser que diciendo esto, se aparece un león que estaba al acecho de él. ¿Y qué dijo el venado? Patica, ¿para qué te quiero? Y se mandó a correr y en 2 saltos automáticamente salió del área en la que el león lo podía coger. Pero en su momento de estar huyendo y de ponerse a salvo, sus patas lo salvaron, pero llegando a una enramada, se trabó por los cuernos en esa enramada. ¿Y qué pasó? Automáticamente el león lo cogió y lo devoró. ¿Cuán cierto es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo? No presumas jamás, mi hermano, por lo que en ti hay de superior, ni desprecies lo que parece ser más humilde. La soberbia pierde, pero la humildad salva. Nunca se te olvide este detalle. El fruto de la humildad es salvación. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová, dice el Proverbio capítulo 22, versículo 4. Pero para poder alcanzar esa salvación es importante para nosotros perseverar en ese andar humilde. Espero, hermano, que usted haya entendido esta enseñanza, que le haya servido de edificación y que al final, para la gloria de Dios, podamos perseverar en ese verdadero andar humilde. Que el Señor los bendiga. Los invito a despedirnos con una oración. Oremos. Eterno Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta adoración que te hemos brindado. Te pedimos, eterno Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, que nos perdones por lo que podamos haber hecho, que no haya sido agradable y que nos ayudes a rectificar en nuestros errores. Sobre todas las cosas te pedimos que tú sigas bendiciendo a este pueblo, a esta nación en la que nosotros convivimos, pero a nosotros como iglesias, porque nosotros pertenecemos a esta nación también. Que nos ayudes a seguir viviendo en adoración, no solamente cada primer día de la semana como lo hemos hecho hoy, sino en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Que cada oración, que cada alabanza, cada acción de gracia, momento de las ofrendas, el memorial de la cena e incluso esta enseñanza también, te haya glorificado y te haya agradado en todos los sentidos. Y que nos ayudes a perseverar, sobre todas las cosas a perseverar en el verdadero andar humilde. A todos nos falta humildad, a todos, Señor. Ayúdanos a tenerla. Ayúdanos a crecer en esa verdadera humildad que solamente crece cuando buscamos sinceramente de ti. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podremos lograr. Nuestra vida sin ti no es nada. Ayúdanos a depender cada día más de ti para poder lograr aquello que verdaderamente es necesario para nuestra vida. Bendito sea siempre y alabado sea siempre por todas las bendiciones maravillosas que en tu gracia nos das. Gracias por todo, Señor. Bendícenos en este día y en cada uno de los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.